Buenos días, mi nombre es Margot López. Les voy a hablar sobre el caso donde aplica la teoría motivacional que, de acuerdo a su criterio fundamentado, apoya al trabajador venezolano en esta época de inflación. Este reportaje viene del 2017. La población más vulnerable resulta arrollada. Si bien las altas inflaciones afectan a toda la población en el país y a las empresas, la población más pobre es la que se lleva las peores consecuencias. Los procesos hiperinflacionarios son tremendamente nocivos para la población que no tiene manera de resguardar su patrimonio. Quien recuerda que no solo son los altos precios, sino que Venezuela lleva 4 años seguidos de contracción económica y para 2017 y 2018 se espera otra caída del PIB. Un plan de ajuste para hacerle frente. Aquí lo único que los venezolanos pueden hacer es tratar de adelantar el consumo, no dejar saldo en bolívares en los bancos, porque con tasas de inflación de 50% mensual, el dinero estará perdiendo 7 menos 10% de su valor si lo dejas una semana en el banco. En cuanto a las salidas para la hiperinflación, se considera que la mejor opción es llevar a cabo un plan de ajuste para corregir los desequilibrios que causan el crecimiento desmesurado de los precios. Lamentablemente, el gobierno no tiene capital humano ni disposición para afrontar esta crisis hiperinflacionaria, y es el único responsable de la crisis que llevó a todo esto. Lo peor es que si el gobierno sigue sin hacer nada, la dinámica de los precios va a seguir extendiéndose, sentencia el especialista. Como una advertencia, y aunque suene cliché, se señala que en materia de hiperinflación el cielo es el límite. La moneda venezolana es solo una referencia, pues los altos precios la pulverizan y hoy el billete de más alta denominación, bolívares 100.000, no compra un kilogramo de carne, primero porque no hay y segundo en caso de haberla por el alto precio. El siguiente, el 13 de julio del 2017, el reportaje. Cuando ya se creía que en América Latina había superado las hiperinflaciones, a los venezolanos les toca acostumbrarse al cambio diario de los precios y a tratar de no morir en el intento. Todos los procesos hiperinflacionarios registrados en la historia han terminado en programas de estabilización, según refiere el economista chino Li Ping-he en su investigación Hiperinflación a World History. 6 elementos se repiten en todos los planes. El primero, reforma monetaria que implica cambios en la denominación de la moneda o en el establecimiento de relaciones del valor con otras monedas. 2. Aumento de tasas de interés con la intención de crear tasas de intereses reales positivas y recuperar la función de reserva del valor de la moneda. 3. Restauración de la convertibilidad monetaria y la estabilidad del tipo de cambio en el marco de un proceso de generación de confianza en la moneda. 4. Austeridad fiscal, en función del balance presupuestario que disminuya o elimine la necesidad del financiamiento del déficit fiscal por parte de los bancos centrales. 5. Recuperación de la autonomía del Banco Central. 6. Asistencia internacional que implica recuperación de acceso a los mercados financieros internacionales. ¿Cómo abordar la inflación en el caso de Venezuela? Los economistas consultados coinciden que en el éxito de un programa de ajustes macroeconómicos depende la credibilidad de las autoridades que lo apliquen. Es fundamental recuperar la autonomía del Banco Central y crear un clima político favorable al crecimiento económico del sector privado, finanzas personales y la hiperinflación. No hay soluciones personales para la hiperinflación. Depende de las autoridades económicas, sin embargo, se puede minimizar el impacto del proceso. Todas las recomendaciones clásicas de finanzas personales hacen un presupuesto que asegure la capacidad del pago, reducir gastos superfluos y construir un fondo de reserva. Aplican aún más en un proceso hiperinflacionario. Presentamos algunos elementos estratégicos que toda persona debe considerar en un contexto hiperinflacionario, aunque no pueda cumplirlas todas. No son recomendaciones personales, son más bien indicaciones que hacen los economistas desde el punto de vista de finanzas personales.
Sugerimos que consulte sus decisiones financieras con expertos en la materia para aumentar la eficacia de su respuesta ante el fenómeno hiperinflacionario. El tiempo es oro. Los precios suben con frecuencia y a niveles insuscitados en hiperinflación, mejor comprar hoy que esperar mañana. Usar el crédito en bolívares. Un manejo adecuado de las tarjetas de crédito puede ayudar en el manejo del flujo de caja. Buscar reserva de valores en activos o monedas. Una manera de protegerse es transformar los ingresos en monedas o bienes que no pierdan valor con el tiempo. Multiplicar las fuentes de ingreso. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero cada persona debe evaluar la posibilidad de aumentar sus fuentes de ingreso para compensar la caída del poder adquisitivo de la moneda. Debemos reconocer la situación. Lo primero es reconocer la crisis, internalizar que la crisis es una realidad. Si no internalizas la crisis, la posibilidad de tomar medidas de cambio es baja. Es por lo que te lleva a salir de la zona de confort. Para econométrica, es un punto de partida entender que preservar sus activos en bolívares no será tarea sencilla. Y ahí la primera certeza es que mantener grandes sumas con el sistema bancario no ha sido ni será en los próximos meses una buena alternativa. Hacer el presupuesto familiar. Antes de recortar gastos, se debe hacer un presupuesto. Si no lo ves claramente, no sabes cuánto estás gastando. Debe haber un detalle completo de cuándo se ingresa y cuándo se suman los gastos. En los gastos se debe incluir aquellos que son cotidianos, los que ocurren con cierta periodicidad, como el pago de los seguros y los gastos eventuales relacionados con las salidas, el cine, etc. Hay que involucrar en la estrategia de ahorro a toda la familia, así como se hace en las empresas cuando aplican estrategias de ahorro. Definir qué recortar. Un análisis del presupuesto permitirá concluir si una persona está en la categoría de los deficitarios o superavitarios. A partir de allí se decide qué gastos recortar, evaluando cuán necesarios son. Hay gastos que son los chéveres de tener, pero que no son pero indispensables. Allí la recomendación en época de crisis es eliminarlos. No es bueno gastar eso. En esta categoría entran gastos de eventos sociales, regalos que no sean estrictamente necesarios y comida fuera del hogar, entre otros. En época de crisis no deben recortarse los seguros. Se aconseja evaluar si hay duplicidades entre las pólizas familiares y las de trabajo y así tratar de hacer eficiente ese gasto. Convertirse en un cazaofertas. La recomendación es estar atento a las ofertas y acudir a los sitios con mejores precios. Te tienes que convertir en un cazaprecio, en un cazapromoción, buscar los mejores puntos de compra, porque en una economía tan distorsionada puede haber unas grandes diferencias de precio. Pequeños movimientos generan ahorros. Los recortes en los gastos menos indispensables o la compra de productos a mejores precios pueden tener un gran impacto en el presupuesto familiar en estas épocas de crisis. La tarjeta de crédito no es para tapar huecos. El uso de la tarjeta de crédito dependerá del presupuesto familiar como regla general. Se aconseja usarla para las emergencias o si hay la certeza de que más adelante se tendrá el dinero para pagar los consumos. No usarla como un tapahuecos de forma permanente. Adelantar compras de cosas necesarias. En economías inflacionarias, una buena estrategia es adelantar las compras de cosas de una casa, de la familia. Requiere para determinar época de año. Cosas que sabes que vas a necesitar estacionalmente. Tienes que tratar de adelantar esas compras porque hoy serán más baratas y estarías ahorrando. Por ejemplo, una persona que requiere un carro para su trabajo puede evaluar adelantar los gastos asociados al servicio del vehículo. Adquiere insumos, bienes durables y semidurables, evalúe bien las posibilidades y tenga en cuenta lo que hoy le puede parecer caro en una semana puede no serlo. No es momento de tener activos improductivos. No tiene sentido tener ahorros en bolívares con una tasa de interés negativa. Esto es más baja que la inflación. Tienes que convertir ese activo en productivo, como cambiarlo a otra moneda. Gracias, buenos días.